Bienvenidos a la clase donde reconocerán las diferentes formas de representación de un algoritmo. Algoritmo es una secuencia de pasos definidos que ejecutados en un determinado orden resuelven un problema. Todo algoritmo cuenta con partes y características. En las partes tenemos entrada. Son los datos requeridos para procesar en el algoritmo. Proceso. Son las operaciones necesarias para obtener la solución del problema. Salida. Es el resultado que se obtiene de las operaciones y representan la solución. Un algoritmo debe cumplir con las siguientes características. Preciso. Cada instrucción debe ser clara en la orden a realizar. Definido. Nos conduce al mismo resultado cada vez que se siguen los pasos. Finito. Tiene un número limitado de pasos. Para que el algoritmo sea eficiente, debe cumplir con las características descritas anteriormente. Existen dos tipos de algoritmos. Algoritmos no computacionales, aquellos cuyos pasos son exclusivos para la solución por parte del ser humano, como por ejemplo, preparar una limonada, la receta para preparar una torta, los pasos a seguir para cambiar un caucho o las instrucciones para armar un mueble. Los algoritmos computacionales son aquellos que se realizan para ser ejecutados por el computador, es decir, cualquiera que pueda hacer una serie de instrucciones secuenciales con entrada, proceso y salida que pueda ser ejecutado por un computador.
A continuación, presentaré un ejemplo de un algoritmo no computacional. Tienen que recordar siempre que todo algoritmo debe cumplir con las características preciso, definido y finito. El ejemplo que utilizaremos será algoritmo para realizar una limonada. Las partes del algoritmo están reflejadas en un recuadro y están identificadas en el lado derecho. Comencemos a analizar el algoritmo. ¿Qué se necesita de entrada para hacer la limonada? Necesitamos un recipiente, limones, agua y azúcar. ¿Cuál sería el proceso o los pasos a seguir para hacer la limonada? Cortar los limones, agregar agua al recipiente, exprimir los limones, agregar el jugo de los limones al recipiente, agregar azúcar y revolver. ¿Cuál será la salida? Servir la limonada. En cada recuadro pueden ver por separado las partes del algoritmo. Se presenta a continuación un ejemplo de algoritmo computacional. Algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo. Al igual que en el caso anterior, se puede ver la identificación de cada parte del algoritmo al lado derecho. Comencemos el análisis. Primera interrogante. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo rectángulo? Recordando las clases de matemática de bachillerato, se nos viene a la mente que el área de un triángulo es igual a la base del triángulo por la altura dividido entre 2. Si no recordamos alguna fórmula, podemos investigarla. Segunda pregunta. ¿Qué datos necesita el algoritmo como entrada? Necesita la base del triángulo y la altura del triángulo. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El proceso es la aplicación de la fórmula que acabamos de hablar. Entonces, multiplicar base por altura y dividirla entre 2 es el resultado. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la salida de este algoritmo? El resultado en este caso es el área del triángulo rectángulo, es decir, el resultado del proceso anterior. Este algoritmo cumple con las características, es preciso, cada instrucción es clara, finito, tiene un número de pasos definidos, es decir, no es infinito, definido, conduce siempre al mismo resultado cada vez que se usa los mismos datos y se siguen los pasos en el orden indicado.
Ahora es momento de conocer la forma en que se representa un algoritmo. Estas pueden ser tres formas. Lenguaje natural. Se representa el algoritmo mediante una serie de pasos secuenciales descriptivos. Pseudocódigo es un lenguaje de especificación formado por una serie de palabras que representan los pasos del algoritmo. Y diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo a través de diagramas que utilizan símbolos y tienen los pasos del algoritmo escrito en dichos símbolos, unidos por flechas. Seguidamente se presentan ejemplos de la representación de un algoritmo en sus tres formas. Los algoritmos presentados anteriormente están escritos en lenguaje natural. Como pueden observar, tanto el algoritmo para la realización de una limonada como el algoritmo computacional para calcular el área de un triángulo rectángulo están escritos en lenguaje natural. La representación de los algoritmos en pseudocódigo utiliza una serie de palabras para indicar los pasos a seguir. Aquí el ejemplo. Usando el mismo algoritmo computacional de calcular el área de un triángulo rectángulo, se pasará de la representación del lenguaje natural a pseudocódigo. Las palabras claves están resaltadas en color azul. La palabra inicio indica el comienzo del algoritmo. Seguidamente se usa la palabra leer para indicar que la base y la altura son los datos de entrada al algoritmo. Ahora inicia el proceso, el cual se representa con la aplicación de la fórmula del área del triángulo. El último paso es la salida. Está señalado con la palabra reservada escribir, indicando el resultado del proceso como la salida del algoritmo.
A continuación se presentan los símbolos más utilizados en la representación diagrama de flujo. Terminal representa inicio y fin, entrada y salida de datos, proceso, cualquier tipo de operación, indicadores de dirección y línea de conexión, conectores, tanto dentro como fuera de la página, símbolos de decisiones simples o múltiples, salida por impresora, por pantalla, entrada por teclado y finalmente llamado a las rutinas de procesos. Anteriormente se vieron la representación de un algoritmo en lenguaje natural y en pseudocódigo. Ahora usaremos el mismo ejemplo y se representará el algoritmo en diagrama de flujo. La lectura del algoritmo comienza en el símbolo llamado terminal y tiene la palabra inicio. La flecha nos indica el camino a seguir del algoritmo. Seguidamente, el símbolo para la entrada de datos, el cual indica en su interior leer base y altura. Continúa el símbolo que representa el proceso. En él está la aplicación de la fórmula, asignando a la palabra área el resultado. Dado el sentido de la flecha, nos conseguimos con el símbolo de salida por pantalla. En su interior, la indicación dice escribir área. Por último, llegamos al símbolo terminal con la palabra fin. Esto es el algoritmo del cálculo de área de un triángulo rectángulo representado en un diagrama de flujo. Espero que este material sea de provecho para ti. Si tienes alguna duda o consulta, comunícate por los medios de asesoría que tienes indicados.